Buenas noches. Un saludo de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, de nuestro centro de convenciones virtual. Siendo cumplidos y respetuosos por el horario, estamos iniciando nuestro webinar del grupo de Scott, del grupo de investigación, hoy titulado Variables y su análisis, ¿qué hacer? Tenemos al doctor Juan Manuel Herrera con una conferencia que es una prueba de hipótesis y yo, José Luis Osma, les hablaré de las variables y conceptos de pruebas estadísticas iniciando el webinar. También tendremos un módulo de preguntas y respuestas que ustedes en la plataforma lo harán a través de la parte del icono de preguntas y respuestas. Esta webinar es de los grupos de investigación CLEMI, a los cuales estamos invitando a participar con sus propuestas en la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Nuestros grupos de investigación se llaman Investigación en Componentes Anatómicos, GIGA, y el otro grupo de Investigación e Innovación de Decisiones Clínicas, GIED, los cuales están en un proceso de vinculación a Conciencias en Colombia y que estamos dispuestos a esperarlos y analizarles sus protocolos de investigación, y en busca de ese perfeccionamiento académico es por eso que estamos haciendo una serie de 3 webinarios en el grupo de la Comisión de Investigación, con el cual iniciamos hoy con esta parte de estadística. Bienvenidos todos. Iniciaré con la charla de las variables y conceptos y pruebas estadísticas. Mi conflicto de intereses: soy profesor de la Universidad Industrial de Santander, jefe del grupo de investigación Grises, y formo parte de los grupos de investigación del CLEMI, el cual estamos formando, y manejamos un grupo de realidad virtual. El objetivo de hoy es conocer cómo se expresan sin se miden las variables. Es una charla, básicamente van a encontrar mucha información de pronto de estadísticas, pero lo vamos a tratar de hacerlo más fácil para que se quede el mensaje de cómo manejar y medir las variables. Y lógicamente cómo conocer las pruebas estadísticas indicadas para el análisis de las variables según la naturaleza y sus características de estudio. Quiero iniciar con este pensamiento de un libro que he consultado mucho sobre bioestadística del doctor Jacobo Díaz del Portillo. Es un profesor español de farmacéutica, pero que tiene un excelente libro con varios mensajes como este. Hay verdades que por sabidas no se dicen y por no decirlas se olvidan. Pero hay mentiras y mitos y leyendas que por decirlas pueden terminar siendo pseudo realidades o realidades virtuales. Y eso nos va a plantear problemas y nos plantea problemas. Y eso pasa con la bioestadística, con el análisis de las variables, y en el segundo tema, como muy bien lo va a hacer Juan Manuel. Entonces, siempre tenemos dentro de los protocolos de investigación una parte que se llama plan de análisis estadístico, que está en la parte de la metodología. Y siempre nos dicen que quién, cómo, qué y dónde. Es un análisis administrativo y estadístico, pero el objetivo de hoy también es tratar de empezar a decir cómo es que lo debemos hacer, ese plan de análisis estadístico. Entonces, los números de variables analizadas en cualquier protocolo, en cualquier investigación, puede ser una, y cuando es una sola, pues hablamos de un análisis descriptivo. Pero cuando son más dos o más de dos, es cuando comparamos dos variables y vamos a hacer, o tres, con un resultado de lo que vamos a hacer un análisis analítico, y quizás en la segunda charla van a entender de por qué se parte el análisis de la hipótesis. Son variables que se van a comparar, el efecto entre dos, una dependiente y una independiente, y claramente vamos a plantear un análisis, pero solamente si estamos con una, solamente vamos a hacer análisis descriptivo. Y ese análisis de más de dos, pues si son dos se llama bivariado, y si son varias vamos a hablar de multivariado, para entrar en unos términos. Y en estas bivariado y multivariado vamos a tener claramente un análisis analítico, pero va a depender de una pregunta que es analítica y que se va a basar en una hipótesis que como lo va a presentar Juan Manuel. En análisis descriptivo, pues siempre es, ya sabemos, una sola variable. Vamos siempre a hablar de medidas de frecuencia, normalmente las de prevalencia, incidencia, y casi siempre describimos en los protocolos y en los resultados es
la primera tabla que se presenta es la tabla de cómo era la población, cómo eran las características, y eso forma parte del análisis de una sola variable. Y entonces tenemos que empezar a ver qué es la unidad de estudio. Entonces es persona o objeto que genera una información. ¿De dónde sale la información? De los criterios de inclusión y de los elegibles que son interés de la investigación. Y esos elegibles son los que vamos de interés, son los que van a tener las variables, y de esas variables, al tomarlas, vamos a sacar los datos para hacer nuestro análisis estadístico. Y entonces la unidad de estudio son muchas. Yo puedo hacer una unidad de información de la historia clínica, puedo buscar mi unidad de observación de una intervención quirúrgica, de una parte local de nuestros líquidos, como ser 10 centímetros de líquido sinovial, voy a analizar de cualquier articulación, o puedo tener una unidad de muestreo aleatorizada para el análisis, o una unidad de experimentación, o como en este ejemplo yo puedo tomar mi información de la radiografía. Esa sería mi unidad de análisis, donde yo voy a tomar algunas medidas o voy a observar algunos cambios. El origen del dato siempre en la planeación va en el tiempo, entonces por eso hablamos, los estudios son primarios. Toda esta información que yo la voy a tomar es primario, es lo que llamamos prospectivos. O sea, la base de datos la vamos a crear nosotros. Pero si ya vamos a hablar de secundarios, ya la base de datos ya está establecida en el tiempo, y es lo que hablamos de retrospectivos, en términos generales. Y entonces, de acuerdo al número de mediciones de cualquier estudio, como vemos un estudio en este ejemplo de fracturas, o que tenemos que graficar o expresar, si se mide una vez, hablamos de un estudio transversal, ¿sí? Que es los que más frecuentemente hacemos. Pero si hacemos varias mediciones independiente del diseño, vamos a hablar de medidas repetidas o un estudio longitudinal. Entonces, las variables siempre, como los objetivos, tienen que ser medidos y observados. Siempre. Lo mismo que los objetivos. Y según las características de las variables, las vamos a ver en qué naturaleza son, que es casi el objetivo de esta charla, de qué manera la vamos a medir y qué escala de medición son, para tenerlas claras. Ya decía al comienzo que las variables son de desenlace, algunas llaman resultado, algunos libros, que es lo que llaman dependiente, y va a haber variables explicatorias, una o varias, como dijimos, bivariado o multivariado, que se llaman independientes, las variables que van a explicar el resultado de esta, depende de estas explicatorias de dependiente. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre variable dependiente y variables independientes o independientes en el análisis de los casos, y cuando tengamos esta relación de una, de dos o más variables, tenemos que plantear una hipótesis. Entonces, viniendo a nuestro tema, es que la naturaleza de las variables puede ser discreta, conocidas también como no numérica. ¿Y cómo la medimos? De una forma cualitativa. ¿Y en qué escala? Normalmente las que llamamos nominales se llaman dicotómicas, o sea, hay dos resultados sí o no, conocidas también como binarias en la literatura, o la categórica o la ordinal. Vamos a ver cómo son en las próximas diapositivas estos tres tipos de variables cualitativas. Entonces, estas variables nominales cualitativas, las binarias clasifican, las categóricas ordenan y las ordinales jerarquizan. Cada una de estas tres tiene una forma de valorarlo estadísticamente, y también tiene una forma de presentarla, como vamos a ver a continuación. Entonces, una escala binaria, pongamos sí, no, y vemos esto de ejemplo. Yo tengo una fractura expuesta, por ejemplo, si estoy hablando de fractura de húmero proximal, yo la puedo clasificar no o sí es expuesta, y normalmente la tenemos que codificar para irlas metiendo en la base de datos. Entonces, en este caso, es una variable dicotómica que clasifica. En este otro ejemplo, igual, infección del reemplazo total de hombro, y podemos decir no o sí
las codificamos y las vamos clasificando para tenerlo lista en nuestra base de datos. Entonces ya sabemos que la dicotómica clasifica sí o no, hombre o mujer, blanco o negro. La categórica es una variable que ordena, en este caso proximal, diáfisis y distal. También las tenemos que ir codificando y va ordenando y vamos a mirar en el estudio qué tanta proporción hay de ellas, como vamos a ver más adelante. Entonces hay variables cualitativas, categóricas que ordenan. La ordinal, como en este ejemplo, jerarquiza. En este caso tengo 3 ejemplos de variables utilizando la escala de la O, que dependiendo de su numeral va jerarquiza porque va a indicar la severidad, la gravedad de la fractura. En este caso tenemos el numeral 4, la 4.1a va a ser más grave que la 4.1c como se ve en la gráfica. Entonces, esta ya no es una categoría, sino una ordinal, porque quiere decir y maneja severidad. Lo mismo vamos a ver en las siguientes. Un ejemplo de la clasificación de Paté, de la retracción del manguito rotador para tomar decisiones, pero para hoy lo que necesitamos es que vemos qué tan severa está la retracción y entonces queremos hacer un estudio de esta clasificación o de alguna intervención. Entonces, esta escala la vamos a valorar como una ordinal. Igualmente, para terminar en los ejemplos de ordinales, esta clasificación de severidad de la luxación acromioclavicular es una variable de tipo ordinal. Entonces, las variables siempre tenemos que definirlas. Hay una parte conceptual cuando estemos haciendo el trabajo de investigación. La definición la podemos tomar de los diccionarios, una definición real que haga el investigador de su variable o un concepto básico. Y por eso vamos a definir nuestra variable. Tenemos que darle un nombre. Pero también hay una parte que se llama operacionalización de la variable. Cómo se mide y cómo se toma el registro de la variable, de dónde lo vamos a tomar, ¿sí? Ya, y es el cómo y de dónde se tomará el dato observado, de la historia clínica, en este caso de medir en la cirugía, de un análisis de laboratorio, de un informe, pero tiene que ser confiable y válido. Entonces, eso es lo que se llama la operacionalización. ¿Cómo vamos a medirlo? ¿Cómo lo vamos a tomar para registrarlo? Y aquí tenemos un cuadro de cualquiera de esos talleres que hemos hecho. Este es un recuerdo de cuando yo estuve formándome como epidemiólogo de mi profesor o mi profesora en ese tiempo. Entonces tenemos que uno puede meter las variables dependientes, independientes y confusoras y uno le va dando el nombre, como dijimos, le va definiendo cómo la va a medir y qué tipo de variable, lo que vamos a ver, si es dicotómica, si es una categórica, es una ordinal, inclusive puede aparecer una quinta o cuarta columna aquí, que es cómo la va a codificar, y eso nos ayuda mucho para después pasar eso al computador o a la base de datos, que es la que tenemos acá. Entonces ya tenemos siempre esas variables, se van colocando en un sentido en el eje de la Y aquí, el número de pacientes, y en el eje aquí de las X siguiendo horizontal cada una de estas variables. Vamos a seguir con el ejemplo y cada una de ellas, aparte de definirlas, las podemos codificar como ven y le podemos dar una etiqueta para no utilizar nombres tan grandes y cada uno le vamos a poniendo una etiqueta. En este caso tenemos una variable binaria dicotómica que es el sexo, 1 mujer, 2 hombres, y hay un estado civil que es una variable de tipo categórica porque está ordenando el estado civil que es soltero, casado, viudo, separado. Entonces, toda esa metodología la tenemos que ir haciendo poco a poco y eso es solamente de entrenamiento. Y aquí tenemos un ejemplo de un trabajo comunitario que hicimos con el doctor Juan Manuel Concha y con Alejandro Sandoval, amigos queridos, que hicimos un trabajo multidisciplinario y aquí tenemos todo el esfuerzo que hicimos nosotros de estas variables codificadas. Lógicamente que éticamente en esta base de datos no deben aparecer los nombres y vemos cada uno de las bases que utilizamos en este caso para hacer este trabajo de tipo cooperativo. Pero aquí vemos variables de varios tipos y también vemos que se utilizan en los códigos para poder meterlo en el computador. Siempre hay que tener en cuenta las normas de estilo de cómo decodificar y cómo analizar las variables.
Entonces, en el análisis descriptivo, como dijimos al comienzo, solamente vamos a analizar una variable. Entonces, son las cualitativas que acabamos de ver, que son dicotómicas, categóricas y ordinales, las podemos presentar en proporciones y en porcentajes. Es solamente una suma sobre el total, siempre multiplicado por 100, nos va a un porcentaje. Uno vamos a encontrar en el 30% eran mujeres, el 20% era hombre, etc. Y vamos a un ejemplo aquí práctico en variables binarias categóricas, complicaciones de cualquier tratamiento, de un tratamiento el que sea, un reemplazo articular, una osteosíntesis. Entonces, 0 código, no complicaciones 20, 1, que el código una o más complicaciones, tenemos 4, necesitamos hacer una proporción, 4 de 20, perdón, 4 sobre 20 más 4 da 4,24, eso nos da 0,08, tenemos que siempre hacerle un intervalo de confianza, que no es objetivo hoy enseñarlo, pero en una próxima clase, conferencia lo vamos a hacer, y sacamos nuestro porcentaje, multiplicado por 100 da el 8%, pero siempre estas variables hay que calcularle el intervalo de confianza de las variables binarias o categóricas. El análisis descriptivo también a veces pueden presentar razones. A sobre B. En este caso tenemos un ejemplo de infección que la infección tanto en mujeres como en hombres, y pegamos una cociente de 30 mujeres por 15 hombres, nos da un cociente de 2, que es como expresar que por cada 2 mujeres se infectaron un hombre. Todo eso es una manera de metodológica que poco a poco con la práctica lo vamos a ir entendiendo. Ahora las variables categóricas las presentamos también en proporciones, ¿sí? Ya vimos que es proximal, diáfisis y distal, cuánto porcentaje hubo de cada uno de estos pacientes que presentaron en diferentes partes del húmero su fractura, pero los vamos ordenando en una forma clara. Ahora siempre vamos a ver en algunos estudios el concepto de tasas, que es un concepto que implica riesgo a través del tiempo. Siempre están multiplicadas por una potencia de 10, por cada 100, por 100.000, por cada 1.000.000 de habitantes, etc. Y es el número de eventos sobre una población o un tiempo de exposición. Entonces, por eso es algo dinámico a través del tiempo y por eso implica riesgo. Es una forma también de presentar, pongamos, las infecciones, los casos de COVID en este caso, en esta pandemia, etcétera, etcétera. Ya salimos de las partes de las cualitativas y ahora entramos en las variables de tipo cuantitativo, que pueden ser continuas o discretas. O sea, discretas en qué sentido, que no admiten sino números pares, y continuas que pueden ir a infinitos. Son las no admiten las decimales, mientras discretas no. Y las cuantitativas son de intervalo, que hay un cero arbitrario, o de razón, que hay un cero absoluto. Esa es una situación que tenemos que tener en cuenta. Pero las variables continuas, siempre que las analicemos, tenemos que mirar si tienen una distribución normal, que es la gráfica acá de la derecha. Y cuando se distribuyen normalmente, pues tiene unas implicaciones del análisis estadístico que vamos a ver más adelante, o cuando no se distribuyen normalmente. Normalmente, cuando son normales, se expresan en medias o promedios y siempre se utiliza la desviación estándar. Si la distribución es no normal, como la gráfica de la derecha, o las muestras son muy pequeñas, menores de 30, se deben presentar en medianas y rangos y cuartiles. Y como vamos a ver más adelante, la expresión de esta normalidad nos va a tomar la decisión de qué prueba estadística vamos a utilizar. Normalmente tenemos a veces análisis por estratos, sobre todo en la categorización de las variables continuas. Al hacer esto pierde potencia la variable continua, ¿sí? Pero claramente podemos tener un punto de corte para definir las apropiadas de las categorías. La que más frecuentemente se categoriza, pongamos, es la edad. Puede ser quintiles o en cuartiles, pero puede haber muchas variables como la parte de manejo de los diabéticos, la parte de la presión arterial, etcétera, etcétera. Hipertensión leve, moderada, severa, depende de las cifras que tengamos, vamos a tener un punto de corte para definir esos estratos de análisis. Y entonces, ¿cómo elegir la prueba estadística? Entonces, tenemos que entender cuántos grupos
esta decisión, cuántos grupos tenemos, qué tipo de características tenemos de las variables, si son binarias, categóricas o ordinales, comparando el número de grupos, y qué número y qué asunción de normalidad, si son cuantitativas, si son datos numéricos, si son continuos y discretos, para tomar la decisión de qué estadística utilizar. Ya dijimos al comienzo que si hay un análisis variado de comienzo, que es lo más sencillo, o multivariado, que es lo más complejo, cuando comparo dos variables, yo voy a hablar de una variable dependiente o independiente, pero si son más de 3 variables, pues también hablamos de varias variables independientes, ¿sí? Y casi siempre cuando se tiene este esquema en nuestros estudios de investigación, tenemos que plantear una pregunta de analítica que va a generar una hipótesis, que es lo que vamos a completar en esta segunda conferencia, que es el análisis de la hipótesis, una hipótesis. Pero acá, adelantándome un poquito al tema de análisis de hipótesis, es que si yo tengo dos datos binarios o categóricos de complicaciones de un tratamiento, 0 no complicaciones, 1 o más complicaciones, es una proporción, es una variable de tipo binaria o categórica, perdón, en este caso es una variable binaria, y entonces yo tengo mi esquema de cuando tratamiento no quirúrgico tenía 30 pacientes, se infectaron el 50%, en el otro quirúrgico 30 pacientes se infectaron el 30%, y cuando son estas variables, analizando dos grupos de tipo binario, yo tengo que utilizar una prueba que se llama el chi cuadrado. Y de ese chi cuadrado me sale un valor de P, que es el que va a decidir si acepto o no esa asociación de infección con el tratamiento quirúrgico, que en la siguiente conferencia Juan Manuel lo va a explicar. Esto, detrás de este valor de P hay un análisis de hipótesis que se rechaza o se acepta. Pero no me voy a detener aquí para no quitar tema a Juan Manuel. Pero si tengo la misma situación con menos pacientes de un lado y mayor del otro lado, en una de las casillas ya va a haber 3. Entonces, quizás no es ideal hacer la prueba de chi cuadrado, sino que cuando una de las casillas es menor de 5, se utiliza la prueba de Fisher. Si vemos el dato aquí, nos da una P, que en este caso no es significativa, seguramente no se rechaza la hipótesis de igualdad, pero de todas maneras tenemos que analizarla en contexto del tipo de variable de la casilla y que por qué utilizamos Fisher. Esto, ustedes que tienen alguna experiencia y los que no tengan, no se preocupen. El objetivo de hoy es decir que cada manejo y cada variable y cada situación tiene su forma de evaluarse y de manejarse. Es como cuando uno se come los espaguetis y uno se los puede comer con la mano, con el tenedor, con el cuchillo o con la cuchara. Con los 4 se los puede comer, pero no es la mejor manera. ¿Y qué quiere decir? Usted le mete al computador cualquier dato de estos y cualquier dato le da P. Así no sea la prueba indicada. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, de aquí en adelante en estas diapositivas. ¿Cómo elegir la prueba estadística? Yo tengo ahora una variable ordinal, ¿sí? Si tengo dos grupos o tengo más de dos grupos, tengo que, bueno, ordinales y ordinales, 2 grupos, 3 grupos, pero yo cuando tenga 2, yo voy a utilizar la prueba de Mann-Whitney-U, pero utilizo una mediana. Y si tengo más de 3 grupos, yo utilizo la de Lucas-Wallis. Esto claramente es una información para algunos nueva, para otros muy difícil de digerir, pero lo que queremos hoy decir es que para cada caso se utiliza una prueba. Es como comerse a veces los espaguetis con la mano porque utilizó no la prueba estadística ideal. Y de aquí, esto nos da un valor de P y esto nos da un valor de P, que es la significancia estadística, y que después vamos a analizar qué tamaño del efecto vamos a tener para tomar las decisiones. Todo ese proceso mental hay que hacerlo. Igual con las variables cuantitativas, ya dijimos que eran continuas y discretas, de intervalo de razón, pero inicialmente el mensaje es: cuando yo tengo una variable continua, tengo que hacerles pruebas de normalidad para tomar
la decisión de qué estadístico utilizar. Si yo tengo muestras más de 30, se utiliza este test de Kolmogorov-Smirnov-Lifros. No se preocupen, eso lo tienen los paquetes o siempre vamos a estar al lado de un bioestadístico. O si uno ya tiene la competencia, pues lo mete en su paquete estadístico. Si las muestras son menores de 30, es mejor hacer un test de Shapiro-Wilk a ver si es normal, y normalmente las pruebas menores de 30 se consideran que no tienen normalidad. Y estos son las maniobras o los test que se utilizan para buscar normalidad. Este primero, el test de Kolmogorov, el test de kurtosis, y ahí uno hace un análisis gráfico de su muestra mayor de 30 o 30 en ocasiones, a ver si da una tirada a la izquierda o a la derecha, que son distribuciones no normales, pero puede ser que sea normal. Este análisis siempre hay que hacerlo en la base de datos cuando las variables que tenemos son continuas. Y entonces, si ya analizamos que eso tiene una distribución normal, pues como dijimos al comienzo, se presentan en medias o en promedios y se hace su desviación estándar. Si la distribución es no normal de la base de datos que tenemos de variables continuas o es menor que 30, a veces la decisión es presentarla lógicamente en medianas o rangos y cuartiles. Eso es un mensaje para no utilizar indiscriminadamente esto, porque ahí es donde se comete el error de la metodología y cometemos un sesgo al tomar la decisión de analizar sobre todo las variables continuas. Entonces, si tenemos una variable continua y estamos comparando dos grupos, tenemos una distribución normal, o estamos hablando tres grupos y tenemos una distribución normal, sí, ambas son normales, pero resulta que aquí estamos analizando dos grupos y aquí más de dos. Entonces ya la prueba estadística para estas variables normales, para dos grupos se utiliza el T de Students. Y mayor de 3 utilizamos la prueba de ANOVA, cuyo estadístico es el estadístico F. Después esto nos va a dar una P, y esa P la vamos a analizar si rechazamos o no la hipótesis, y también aceptada o no aceptada la hipótesis, vamos a ver qué diferencia hubo entre estos dos grupos o en uno de esos tres. Entonces, independiente de esta cantidad de nomenclatura, vuelvo y repito el mensaje, es saber que cada proceso tiene su análisis. Y cuando son más de dos variables continuas que se hacen ANOVA, muchas veces tenemos que hacer pruebas, como un ejemplo solamente traigo porque hay varios, de medidas repetidas, ¿no? Es el test de Bonferroni para mirar si este está diferente con este, o este se diferencia con esta. Eso, y básicamente si son tres variables y después de esta fórmula, la P se debe dividir en 3 y ya no vamos a hablar con una P significativa de 0.5, como son tres grupos y lo divido en 3, nos va a quedar el análisis de hipótesis entre estas dos o entre estas dos va a ser de 0.17. Para definir qué diferencia significativa entre uno o los dos grupos. Entonces, como ustedes ven, claramente todo tiene un proceso lógico y metodológico y de algoritmo, que no necesariamente lo tenemos que aprender de memoria, sino que poco a poco, consultando y asesorando, vamos a adquirir la competencia y la toma de decisión. Vamos a analizar una prueba continua ahora, pero resulta que ya no es normal. No es normal, pero para dos grupos o mayor de 3 grupos. El problema es que no es normal. Entonces ya no puedo utilizar la T de Students, sino tengo que utilizar la prueba de McWane o de Wilkinson. Y miren que ya no hablo de promedio, sino hablo de mediana. Y de igual manera queda además 3 grupos. Ya no hablo de una ANOVA, sino tengo que hacer una prueba de Lucas-Wallis. Entonces, si tengo en cuenta eso, no voy a cometer tantos errores en el análisis de mis datos y de pronto tengo menos riesgo que me rechacen mi artículo. Cuando vamos a comparar una correlación entre dos grupos y se comporta normalmente, utilizamos la correlación de Pearson, perdón. Y si no se comporta normalmente, ya no utilizo Pearson, sino una prueba que se llama no paramétrica. Las pruebas normales se llaman paramétricas y las no normales no paramétricas es otra mnemotécnica, otra nomenclatura que hay. Entonces utilizamos una prueba no paramétrica que en este caso se llama la correlación de Spearman. Entonces, cada vez ustedes ven que para cada caso se utiliza una prueba y un análisis. Y vamos a hacer un ejemplo aquí teórico
en que yo voy a comparar un tratamiento conservador con un quirúrgico. Tengo 30 pacientes en los dos grupos. El promedio de semanas de dolor con tratamiento conservador fue de 11, con una desviación de estándar de 3. El promedio de valor de dolor de semanas con el tratamiento quirúrgico fue de 9.1, fue mucho menos, pero yo quiero mirar si hay asociación. Pero si yo utilizo, son variables continuas, una prueba paramétrica con las test students asumiendo que es normal, mire, me da una P de 0.16. Sí, me da estadísticamente significativa a favor del manejo quirúrgico, ¿sí? Que tienen menos semanas con dolor. Pero si yo no analizo que la variable no es normal y utiliza esto, estoy cometiendo un error. Debo utilizar una prueba no paramétrica. Pero mire que aquí me da una probabilidad también significativa, pero claramente hay una diferencia numérica y estos son probabilidades. Eso es un error aleatorio que no podemos cometer sino por utilizar la prueba estadística no indicada, por no hacer un análisis claro de la normalidad de estos datos. Entonces, ahí hay un ejemplo que sí son significativos, pero claramente hay una diferencia en la probabilidad de rechazo o de aceptación del error tipo 1 por la normalidad. Ahora, cuando hablamos de datos apareados antes y después, que se llaman así, medidas antes y después de una intervención, o si solo dos variables son apareadas, ok, si son dos variables, cuando tengo solamente una antes y después, entonces si es la variable está normal, yo tengo que utilizar una variable, una prueba estadística de t-de-studio. Cuando la variable es continua, es normal, un antes y después. Pero si es un antes y después, pero la variable es ordinal, tengo que utilizar el Wilcox-Saint-Rand, ¿sí? Miren que ya tengo una variable continua y aquí tengo una ordinal y ya veo que los dos estadísticos son diferentes. Ambos me van a dar valor de P, pero no debo utilizar el indicado. Y si la variable es binaria, si no, utilizo una prueba de McNeman. Entonces, ojo con eso para no cometer tanto error que se hace y por eso los rechazos y tanto sesgo en los trabajos publicados por problemas estadísticos. Si hay medidas antes y después, pero ya no hay dos, sino más de dos medidas, ya hablamos de la NOVA, si la variable es continua y cumple con los criterios de normalidad, pero si es ordinal más de dos, se utiliza el test de Friedman. Y si la variable es binaria, se utiliza el test de Walker. Entonces, vea, no es para confundirlo, seguramente ustedes ya tienen familiaridad con eso, pero el mensaje de hoy es que debemos saber cómo utilizar cada una de nuestras variables y cómo analizarlas. Ya que ahí este es un listado que tenemos en todos los libros, en todos los sitios donde le ayudan a uno el algoritmo a la toma de decisiones qué estadística utilizar. Finalmente, las etapas del análisis estadístico que es ético y que sobre todo en los grupos de editoriales y en los comités de ética se analizan la forma como hacer, si lo hizo descriptivo, la forma como lo hizo bivariado y la como multivariado, cómo analizaron los datos para poderlo presentar tanto en texto como en tablas o en figuras. Finalmente, nosotros siempre tenemos una idea, tenemos un método científico para resolver la idea, claro, tenemos preguntas. Somos ortopedistas y traumatólogos la mayoría o de las ciencias de la salud, que tenemos nuestras ideas y tenemos un grupo, una metodología de investigación, un grupo de investigación que nos asesora, como el grupo de CLEVI, que estamos dispuestos a asesorarles y a guiarles sus trabajos de investigación, pero necesitamos conceptos bioestadísticos propios o tenemos que tener nuestro grupo para tener un trabajo en equipo y para no cometer errores, analizar nuestras variables. Para no olvidar, todo es un algoritmo en la vida. Tenemos que saber cómo resolvemos esta incertidumbre y no muchas veces para nuestra muestra calculada de la mejor manera, de pronto la calculamos de la mejor manera, pero la analizamos de una forma torpe, porque utilizamos un martillo para un tornillo roscado y para la puntilla utilizamos la herramienta para un tornillo roscado. Eso es el ejemplo que les puse de comerse los espaguetis. Con la mano se los puede comer o con el
con el cuchillo. Y esos son los sesgos que se utilizan. Y el mensaje de hoy es utilizar la estadística adecuada para cada una de estas nuestras variables. No olvidemos que tenemos variables discretas no numéricas, que son las cualitativas, las dicotómicas o binarias, las categóricas, que ordenan, las ordinales que jerarquizan, las dicotómicas clasifican, que las numéricas tenemos que mirar cómo es su distribución de normalidad, así sean de intervalo o de razón, para tomar una decisión qué estadístico utilizar, paramétrico o no paramétrico en la terminología, por como vimos en los ejemplos anteriores. Y ahora un mensaje final, que es la P huérfana. Siempre vemos en los artículos P sin apellido, no hay apellido. ¿De dónde sale el apellido? Ya lo vimos hoy. De un análisis, en este caso un ejemplo de análisis de datos pareados de una escala análogo del dolor, comparando placebo con AINE, nos dio que una P de 0,3, pero ¿de dónde salió? Claro, son dos variables, unas variables continuas, hicimos una prueba de normalidad, si la prueba era no normal, como esta, pues utilizamos el test de Wilkinson, y entonces aquí ya deja de ser huérfanos, porque así es que debe estar en el texto del artículo. Una P de 0,03 del test de Wilkinson, y con esto le está diciendo al lector que la prueba fue no normal. Ya claramente le está mandando el mensaje. Pero si la prueba fue normal, utiliza la T pareada de Students, y entonces también le pone apellido, pero también le está diciendo al lector que su variable fue de distribución normal. Mira lo importante de tener eso, que uno ya con los textos y la prueba uno puede ir infiriendo cómo se comportaron las variables del estudio que estamos leyendo o que estamos presentando. Finalmente, esta diapositiva, cortesía de Esperanza Peña, nuestra directora de investigación de CLEMI. Vemos que dentro del proceso de investigación empezamos con una pregunta y pasamos justificación, objetivos, diseño, pero mire estos pasos tan importantes de nuestra población, de la unidad de estudio, vamos a sacar nuestras variables y vamos a hacer un plan de análisis. Mira que casi es un 30% de todo esto, la importancia de hacer un análisis claro de las variables, análisis bioestadístico y la hipótesis que vamos a ver a continuación. Vamos a gastar un cronograma, un presupuesto y un proceso. Este es el proceso normalmente de cualquier análisis o aquel protocolo de investigación que termine sus resultados para ser publicados. Muchas gracias a todos y muy gentiles por su atención. Voy a dejar de compartir pantalla y a continuación el doctor Juan Manuel Herrera va a seguir con el webinar. Buenas noches a todos. Ya José Luis les dio la bienvenida. Tenemos siempre un importante número de personas participando en los temas que a veces son difíciles de digerir para nosotros. José Luis, muchas gracias por la invitación. Como siempre, pues es un placer hablar de estos temas. Realmente, sí, con estas definiciones de variables es mucho más fácil hacer esta presentación de qué es una hipótesis, cómo la debemos manejar y cómo la debemos probar y en qué dimensiones tenemos que pensar que se debe probar una hipótesis. Luego, la prueba de la hipótesis realmente implica las bases matemáticas y metodológicas de la ciencia y los que llevamos mucho tiempo trabajando en temas de investigación, pues entendemos que casi que una de las partes más importantes de cualquier estudio es definir de una manera muy clara y concisa la hipótesis. Luego, cuando hablamos de probar una hipótesis, hablamos de entender que la hipótesis es la tentativa de explicación de algún fenómeno o problema que puede ser corroborado mediante observación o experimentación. Ya José Luis lo explicaba, los estudios son o descriptivos o de intervención en términos generales. Sería lo mismo, observación o experimentación respectivamente. La prueba es la corroboración o el rechazo matemático y metodológico de una hipótesis, porque no solamente
lo puede uno aceptar o corroborar de manera matemática, sino que también si la metodología no es correspondiente con la matemática que se presenta, como muy bien lo explicaba José Luis, pues eventualmente pues, tiene unos problemas para que le crean lo que está diciendo e incluso tiene unos problemas para interpretar lo que obtuvo en sus datos. Por lo tanto, la dimensión matemática de una hipótesis es su planteamiento matemático y la dimensión metodológica de una hipótesis es en realidad el diseño completo del experimento que uno vaya a hacer o de la observación que uno vaya a hacer. Así es que vamos a dejar en la cabeza que esta charla va a tener dos partes. La primera matemática, la primera metodológica y las consideraciones, porque no vamos a entrar en todo lo que es el diseño metodológico, sino sobre las consideraciones al momento de hacer, que debe uno tener cuando plantea la hipótesis y tiene que se deduce de la pregunta de investigación y cómo lo va a realizar. Y después el planteamiento matemático y qué hacer con ese planteamiento matemático y con la cantidad de datos que uno va a adquirir. Entendiendo que todo esto funciona dentro de lo que conocemos como el método científico, tenemos dos pilares dentro de ese método científico. El primero es que lo que uno está diciendo sea reproducible y lo segundo es que efectivamente haya la posibilidad de refutar lo que uno está diciendo. La reproducibilidad pues sabemos muy bien qué es y pues se puede refutar también, por supuesto. Luego viene este que es el ciclo de la ciencia, como para que ustedes entiendan muy bien por qué es tan importante la hipótesis, porque la van a ver todo el tiempo en cualquiera de los dos lados, el lado no probado y el lado probado. Cuando yo tengo una hipótesis, estoy hablando de lo que no se ha probado. La debo someter a un método científico y tengo dos opciones, o la apruebo o la rechazo. En el caso en que la apruebe, la voy a tener contextualizada en un espacio y en un tiempo y se convierte ya no en una hipótesis, sino una teoría. Pero si el espacio o el tiempo o el contexto y el tiempo cambian, pues hay un cambio contextual que me lleva a que esa teoría se vuelva a convertir en una hipótesis y tenga que regresar a ser probada mediante el método científico y otra vez podría ser o rechazada o probada. Cuando rechazamos las hipótesis, usualmente, y es algo normal dentro de la investigación, obtenemos datos que nos permiten estructurar la investigación y ese nivel de estructuración en la medida en la que va creciendo, o sea, hay más datos a favor de, pero no está del todo probado, es lo que conocemos como medicina basada en la evidencia. Y en la medida en la que yo voy estructurando, pues voy obteniendo de un rechazo de una hipótesis probablemente 3 o 4 preguntas de investigación más que se convierten en 3 o 4 hipótesis. Y a eso, y si yo pruebo otra vez mediante el método científico esas 3 o 4 hipótesis y vuelvo a dar la vuelta, es a lo que le conocemos como una línea de investigación. Es decir, obtenemos datos y vamos aprendiendo cada vez más respecto al tema. Luego, nunca es un problema que se rechace la hipótesis y no todos los estudios tienen que aprobar la hipótesis. La mayoría de estudios, les diría yo que el 99%, la hipótesis termina siendo rechazada y sencillamente va a un nivel de estructuración. Y si uno entiende esto, entiende a tener la paciencia que tiene que tener cualquier persona que se dedique a investigación. Luego, cuando todas las investigaciones nacen con una idea, la idea es, en términos generales, una pregunta, y esa pregunta es la que va a definir una hipótesis, de donde va a depender el diseño, la ejecución, el análisis de datos, la comunicación de resultados y la publicación. Luego, si no se hace bien ese planteamiento de la hipótesis, si no se prueba la hipótesis, porque toda la investigación va a correr de acuerdo con el planteamiento de la hipótesis y la definición de variables, pues uno comienza a naufragar como en arenas movedizas. Luego, vamos a usar un ejemplo muy sencillo, porque las preguntas de investigación pueden estar en cualquier sitio. Voy a utilizar este canto infantil, pero escrito de una manera un poco más científico, que en realidad plantea una pregunta de investigación bastante importante. La investigación está alrededor de nosotros desde que tenemos memoria. Y en la referencia a este canto infantil, entendemos que ahí están los componentes de una pregunta de investigación. Al elefante se le ocurre que si se balancea, si él puede balancearse en la tela de la araña,
y la tela no se rompe, puede invitar a otro elefante y el resultado probablemente va a ser el mismo. Aquí lo que tenemos es que el elefante es el componente dentro de la fórmula efecto de A sobre B en C, que sería la pregunta de investigación. El elefante es A. B sería el movimiento pendular, que está aquí muy bien descrito, y C sería la tela de la araña. Luego la hipótesis de ese elefante en ese canto infantil es que un elefante tendría el mismo efecto que dos elefantes en la tela de la araña. Y la canción sigue y sigue y sigue y aprendemos a contar casi que con este ejercicio, pero para ilustrarlo de una manera un poco más agradable, pues por eso lo he tomado aquí. Luego, si mi hipótesis es que un elefante y dos elefantes son iguales o se comportarían de manera, la tela de la araña se comportaría biomecánicamente igual teniendo un elefante encima o dos elefantes encima, pues tengo una hipótesis que es la que voy a estudiar. En ciencia hay que entender que lo cualitativo es irrelevante en términos de el final. Lo cualitativo es relevante para clasificar y poder dividir en grupos, porque puede ser que no es lo mismo un elefante grande que un elefante pequeño, un elefante bebé que un elefante adulto, que sea otro tipo de animal diferente al elefante con pesos diferentes. Entonces, en general, cuando uno hace referencia a que lo cualitativo es irrelevante, es a que no existe bueno ni malo, y no a la clasificación cualitativa que uno tiene que hacer de los grupos que obtiene dentro del experimento. Eh, para efectos prácticos de plantear una hipótesis, no utilizamos ni bueno ni malo, utilizamos diferente o igual, mayor o menor, relacionado o no relacionado. Y esos son todos esos símbolos que ustedes ven en la parte de abajo en naranja en la pantalla. Eh, Luego, cuando yo planteo una hipótesis, realmente estas son las formas en las que yo debo plantear la hipótesis. Tengo dos lados dentro de una ecuación matemática que vienen dados por una pregunta de investigación que yo formulé gramaticalmente. Y sencillamente tengo en los dos lados cosas que voy a tener que probar. Y aquí viene el primer consejo para llevar a casa. Simple es mejor que complejo, aunque usualmente simple termina siendo muy complejo cuando uno va a hacer la investigación y ya vamos a ver por qué. Con el tiempo uno va teniendo, y en la medida en la que uno estructura más una investigación, uno va teniendo cada vez fórmulas más complejas al lado de cada uno, a cada lado de ese signo que le define a uno la hipótesis, pero fíjense que sigue siendo la misma fórmula. Tiene dos lados, un lado a la derecha, un lado a la izquierda, y un signo que efectivamente discrimina entre los dos eventos. Para efectos prácticos, este es el caso, la fórmula de la transferencia de energía en el tobillo, y es bastante compleja porque cada uno de estos elementos que están dentro de esa fórmula va a tener una cantidad de variables que van a ir sumando dentro de esa fórmula a la hora de construir la hipótesis. Pero no se preocupen, lo complejo ya llegará con el tiempo. Uno debe comenzar, como les estaba diciendo, con fórmulas muy simples, es decir, grupos muy parecidos y que haya una sola variable que defina el efecto, a la cual la conocemos como variable independiente. Si logramos hacer eso en el diseño, vamos a poder hacer investigación y comenzar a investigar después de muchos años, porque realmente toma muchos años entender todo el proceso completo de la investigación y entender que la hipótesis es importantísima para poder definir qué es lo que uno va a hacer dentro del diseño, la estadística, etc. Luego, cuando hablamos de probar una hipótesis, vuelvo y le repito, tenemos la parte de metodología, que se prueba mediante descripción o intervención, y la parte matemática, que se prueba mediante estadística, que es probabilidad, o hoy en día, porque hubo un cambio contextual también respecto al tema, como lo mostraba yo en el ciclo de la ciencia, mediante algoritmos matemáticos de topología, lo cual hace que o valida mucho el principio de reproducibilidad. Luego, en términos metodológicos, ¿qué es importante cuando uno plantea una hipótesis? Hay que preguntarse qué voy a investigar, aquello que no puedo explicar, por supuesto.
sino para que si lo puedo explicar fácilmente, pues no tiene mucho sentido que lo vaya a investigar. Aquello que está al alcance de mi conocimiento probar, porque muchas veces yo puedo querer hacer una investigación y requiere de muchos componentes que no están al alcance de mi conocimiento. Aquello que está a mi alcance económico probar, porque dependiendo de lo que plantee y la complejidad de lo que se plantee en esa hipótesis, va a haber mayor o menor dinero involucrado en la prueba de esa hipótesis. Aquello que otro ha probado previamente, pero yo tengo dudas. Bueno, puedo repetir una investigación y justamente porque puedo refutar o reproducir los resultados de otra persona. No, eso nunca está mal y es parte de la ciencia y es una parte muy importante de la ciencia. Y es la base de que hagamos hoy en día metaanálisis. Cogemos estudios de similar naturaleza o que deberían ser en principio de igual naturaleza y hacemos una estadística macro sobre sobre todos esos estudios y eso es lo que definimos como metaanálisis. Aquellas preguntas sobre lo que investigué y no pude probar nada aún, o sea que yo investigué y rechacé la hipótesis y tuve unos resultados que me generan nuevas preguntas. Entonces, eso también es válido para investigar y muchas veces me hacen falta componentes que no están descritos dentro de una línea de investigación. Luego puedo investigar y plantear hipótesis sobre aquello que me ayude a investigar, que también es válido. Entendiendo eso, vamos a discriminar cada uno de estos. Aquello que no puedo explicar, y el ejemplo, he tomado un ejemplo ortopédico simple y clásico que oímos todo el tiempo en consulta. La mayoría de pacientes refieren desde cuando yo era estudiante de medicina que les duelen los sitios quirúrgicos cuando cambia la luna, cuando va a llover o granizar, cuando cambia la marea y hay marejadas o cuando hay heladas. Yo tengo una explicación bastante sencilla para el tema y es que lo más probable es que exista un cambio de presión atmosférica sutil por el efecto gravitacional de la Luna sobre la Tierra. Luego, podría ser, esa sería mi hipótesis de trabajo. Pero también muchas veces uno reacciona y no es capaz de reconocer la pregunta de investigación, que es otro problema. Y en vez de pensar eso y tratar de buscar una explicación, podría decir que es otro paciente que se dejó sugestionar con supersticiones, que habló con el paciente anterior y quiere molestarme con el tema, que se lo está inventando dentro de la conspiración universal de pacientes que hay en mi contra, etc. O que sencillamente es el efecto gravitacional de la Luna sobre la Tierra, que deforma la atmósfera y cambia la presión atmosférica y eso dilata o contrae una articulación que está dematizada. Esa sería mi hipótesis, pero para probarlo tendría que poner un sensor en la Luna que vale un infierno de dinero, porque hay que llevarlo hasta la Luna, un higrómetro digital en la Tierra de $25, un set de potenciómetros de 5,000, un satélite orbitando equipado con sensores láser que costarían $2,000 millones, un software de generación de integración de datos de $1,000,000 y gastos varios en papelería por $200, lo cual da ese valor. Y pues eso no me lo va a financiar ni las COD ni en Minciencias. Para poder resolver una pregunta que sí, está todos los días, la estoy oyendo, pero sería supremamente difícil de poder resolver. Luego, cuando yo planteo una hipótesis, tengo que entender que voy a tener que considerar el tiempo que me va a consumir hacer el experimento para probar esa hipótesis, el valor que eso va a generar y los especímenes y las medidas que voy a tener que tomar para poder estructurar mi investigación. Luego, siempre que planteemos una hipótesis, lo primero que deberíamos hacer es verificar tiempo, dinero y fuentes de información. Luego es preferible quedarse con aquello que está al alcance de mi conocimiento probar. Entonces, pues yo soy cirujano de pie, luego las fracturas Weber-B es algo que veo con cierta frecuencia, entonces, pues en las fracturas Weber-B, según Weber, se consigue una mayor estabilidad con placas posteriores antideslizantes que con placas laterales. Y resulta que casi todo el mundo usaba hace muchos años placas laterales, así es que me puse en la tarea de investigar sobre el tema, a ver que si era cierto lo que decía Weber o si era cierto lo que todo el mundo hacía por digamos que por tradición oral, porque el artículo original de Weber dice que deben ser posteriores.
Entonces, si la placa posterior antideslizante es superior a la placa lateral en fracturas de tobillo Weber B, ¿por qué de todas formas hay malos resultados? Deberían mejorar y ser muchísimo mejores los resultados con una placa posterior que con una placa lateral, pero resulta que con ambas hay malos resultados. Así es que cuando yo hice la investigación encontré que de todas formas había malos resultados en los dos lados. ¿Y cómo sé que el paciente completó su rehabilitación propioceptiva? Por ejemplo, no había una forma de mirar cómo o un examen para poder decir este paciente está reeducado propioceptivamente. ¿Y cómo sé que en realidad todas las fracturas Weber B son en realidad iguales? Y Laus-Hansen dice que se producen por dos mecanismos de trauma diferentes. Y eso se hizo obvio después de hacer la primera observación sobre placas laterales versus placas antideslizantes en las fracturas de tobillo Weber B. Lo que nos quedaron fue una cantidad de preguntas que han ido siendo publicadas progresivamente y que nos han llevado a hacer dentro de esa línea de investigación. Y como les decía, rechazamos todas las hipótesis en todos estos estudios que están viendo ustedes ahí publicados. Son en realidad rechazos de la hipótesis de que era mejor una que la otra. Hasta que finalmente encontramos que las radiografías no servían mucho para saber qué hacer con las fracturas de tobillo, que había que tomar un TAC, y cuando fuimos a mirar qué pasaba con el TAC, pues es que no teníamos medidas para el TAC, entonces no podíamos volver objetiva la decisión. Entonces hicimos otra investigación, eso todavía está por publicar, con las medidas del TAC, y cuando hicimos las medidas del TAC comenzamos a encontrar diferentes patrones de fractura dentro de las fracturas Weber B. Así es que hoy en día pensamos en que hay que reclasificar las fracturas de tobillo, las luxofracturas de tobillo. Y fíjense cómo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fracasos en probar la hipótesis. Ahora nos estamos embarcando en reclasificar las fracturas de tobillo y volver a comenzar con la reclasificación a ver si encontramos cómo mejorar los resultados de las fracturas de tobillo, que llegan en periodos largos de tiempo a ser 1 de cada 4 va mal. Y eso es muchísimo, 25%. Claro, en un largo periodo de tiempo, pero así esos son los resultados de la literatura actual. Luego también es válido investigar en cosas que me ayuden a investigar, como los signos clínicos, las medidas imaginológicas, las tecnologías, implantes y dispositivos, incluso metodologías de investigación. Y siempre va a ser válido probar aquello que otro ha probado previamente, pero yo tengo dudas. Luego podría rechazar o, mejor dicho, refutar o reproducir los resultados de otros. Entonces, la AO sigue insistiendo en que la placa lateral con todos los tornillos y el de situación deben utilizarse en todas las fracturas de tobillo Weber B, y yo sigo pensando que eso no es así. Luego, otra vez, retomemos el tema de la hipótesis, y el planteamiento de la hipótesis nace de una pregunta que usualmente va a ser efecto de A sobre B en C o relación de A con A, B, C, D o E. ¿Sí? Y eso define pues que al momento de uno plantear la hipótesis lo tiene que hacer en términos completamente matemáticos. La pregunta de investigación luego estará íntimamente relacionada con los hallazgos de la estadística descriptiva, la desviación estándar, la moda, la media, cuartiles, etcétera, tal cual como lo explicó José Luis, porque uno plantea la hipótesis sobre la variable independiente usualmente, pero tiene una cantidad de variables dependientes que le van a definir los grupos en los que, y si los grupos son similares o no, y si las distribuciones son normales o no normales. Ya vamos a hablar un poco de eso. Luego, recordar siempre que, y para llevar a casa nuevamente, que uno tiene, cuando plantea la hipótesis, tiene que entender que de entrada tiene que estimar el tiempo, el dinero y el número y la disponibilidad de especímenes o fuentes de información, pues, para adquirir esa información que se necesita para el estudio. En matemáticas tenemos que el estudio es de intervención o descripción. Que lo podemos hacer prospectivo o retrospectivo, y que podemos hacer una comprobación probabilística, que es lo usual y ha sido el gol estándar, pero progresivamente está comenzando a aparecer una comprobación algorítmica que es topológica, y ya vamos a explicar un poquito el tema para entenderlo.
Sin embargo, les traigo este ejemplo para ilustrar un poco por qué se discute tanto eso hoy en día. Resulta que yo voy a la mayoría de congresos o asisto a la mayoría de congresos de cirugía de pie y tobillo, y la fractura de calcáneo pues es un tema que pensábamos los ortopedistas que hemos ido mejorando progresivamente, los cirujanos de pie hemos ido mejorando progresivamente, gracias a que existimos la gente mejora enormemente. Luego 85 cirujanos de pie y tobillo publicaron excelentes y buenos resultados en el manejo de 745 fracturas de calcáneo desde el 2006 hasta la fecha en Latinoamérica. Y yo estoy convencido de que hay placas, hay sistemas, hay una cantidad de cosas que nos mostramos y siempre van bien. Pero resulta que uno entra a Facebook y hay 1.315 personas que comunican que les fue mal con el manejo de su fractura de calcáneo desde el 2006 a la fecha en Latinoamérica. ¿Cómo pueden haber dos resultados tan diametralmente opuestos? La razón es específica. Facebook utiliza un algoritmo, y ya vamos a ver por qué y desde cuándo nació, topológico para inducir a aquel que le fue mal a que diga que le fue mal. Y nosotros los ortopedistas utilizamos unas clasificaciones que eventualmente no necesariamente reflejan lo que la gente espera. Y eso es a lo que se le llama sesgo de percepciones, y esos sesgos de percepciones no es el objetivo de esta charla, pero lo voy a nombrar brevemente, a lo que conocemos como errores. Y esos errores se clasifican en alfa y beta, o tipo 1 y tipo 2, y a pesar de que no es eso, pues son los sesgos que uno tiene que identificar cuando hace la prueba matemática de la hipótesis, y están ligados a los valores de alfa en la estadística tradicional y a los valores de beta, que es el otro componente importante que uno debe definir. Entonces, por ejemplo, puede ser que el test de AOFAS, que es el que, o la clasificación de, mejor dicho, las escalas de AOFAS para resultado, nos dicen que puede haber es un buen resultado porque el paciente puede caminar, pero desde el punto de vista del paciente puede ser un mal resultado porque el paciente no puede correr. ¿Y dónde están las diferencias? ¿Son realmente iguales los pacientes de la misma edad? Todo eso es lo que muchas veces es difícil y que en realidad tiene vacíos en los dos lados todavía, y ya vamos a explicar por qué. Pero sí, ese sesgo de percepciones es importante resolver, y el mundo entero está tratando de entender cómo resolver ese sesgo de percepciones. Para poderlo resolver, lo primero que se hizo, porque esto no comenzó hoy ni comenzó hace 20 años, sino hace casi 50, 40 años, para ser exactos, o cerca de 40 años. Comenzó cuando creamos el concepto de una base de datos. Antes teníamos tablas, hoy en día tenemos base de datos. Y la base de datos es una estructura de datos relacionados entre sí, y voy a hacer este paréntesis pequeño aquí para explicarlo, que eventualmente permite obtener información actualizada sobre un tipo de organización. La base de datos es diferente a la tabla, y cuando todos habrán tenido el problema, cuando hacemos en Excel son tablas, y cuando lo pasamos a la base de datos estadístico tenemos 1000 problemas y toca arreglar, etcétera, para pasarlo, porque realmente son dos cosas diferentes. La base de datos no es la tabla que está en Excel. La base de datos tiene un diseño que se rige por un comité que se llama ANSI Spark, que desde 1975 dijo cómo se tenían que hacer las bases de datos, y así se construyen hasta la fecha. Y se construyen para manejar en computadores. Eso hay que entenderlo también. Hay un tema computacional en establecer las relaciones entre las bases de datos. Luego, en las tablas tenemos filas y columnas, y los datos se pueden localizar en una fila que se intersecta con una columna, pero en las bases de datos tenemos atributos en la parte superior, y los objetos o entidades están organizados verticalmente, y los atributos son la colección de características que tiene un objeto o entidad. Luego hay que entender que los sujetos de estudio van numerados verticalmente y los atributos horizontalmente. Y hay que saber que el resultado matemático de esa distribución y de esa construcción para poder ser llevada a un computador puede decir que hay o no relaciones entre esos atributos y esos objetos que tenemos o entidades que tenemos dentro de la base de datos. Ese es el concepto matemático que hay que tener.
La base de datos permite establecer entonces relaciones, es lo más importante, y los programas de software estadístico establecen relaciones entre elementos de una base de datos con toda esa cantidad de variables y formas de variables y descripciones de variables que nos acaba de explicar José Luis. Cuando carguemos una base de datos en ese software estadístico, realmente estamos haciendo una base de datos, él nos pregunta siempre qué tipo de variable es y uno tiene que clasificarla ahí. Luego, si uno no lo hizo desde el primer día, muere, porque no es capaz ni siquiera de alimentar el computador para poder correr los programas estadísticos que corresponden. Los programas de software estadístico establecen probabilidades basados en las relaciones encontradas entre los elementos de la base de datos, y sobre eso funciona la medicina, porque de esas probabilidades es que hablamos de medicina basada en la evidencia y la estadística como conocemos hasta la fecha de hoy nuestro comportamiento médico. Luego, sin medicina basada en la evidencia, pues no tendríamos práctica médica, porque a pesar de que muchas veces usamos cosas no completamente demostradas, pues hay suficiente evidencia como para poder aplicarle al paciente que está sentado frente a uno y que tiene el dolor y que requiere alguna ayuda o asistencia por parte del médico. Y entramos a un término que es estadística, que a todo el mundo asusta. Para redondear muy brevemente el tema, tenemos una estadística descriptiva y una analítica, pero ambas son completamente interdependientes y lo voy a explicar claramente. Entonces, cuando yo llego con mi hipótesis claramente descrita y tengo una variable independiente completamente aislada que me está definiendo un resultado u otro, y en este caso estoy tomando el experimento clínico como ejemplo, voy a ser feliz porque la estadística no va a ser tan complicada. El problema es cuando tengo una cantidad de variables y yo no reduje de la manera suficiente las posibilidades de sesgo y me llené de variables, pues voy a tener un infierno estadístico para analizar. Entender que una muestra pues es un conjunto de dos dimensiones, tal como lo describió Gauss en su famosa campana de Gauss, y esas dimensiones, esa distribución dentro de ese conjunto, podríamos hacerlo como una bolita también. Lo que nos va a decir es si la distribución es normal o no es normal, ya José Luis lo explicó ampliamente. Dependiendo de hacia dónde vaya yo en el estudio y en mi diseño de estudio, yo tengo que definir si voy a observar o voy a intervenir. Si voy a observar, tengo todos estos estudios que ustedes ven en la parte de aquí arriba, la serie de casos, el reporte de casos, la corte longitudinal retrospectiva, prospectiva, la corte transversal, los estudios de concordancia. O si voy a intervenir, donde está el experimento clínico, con muestreo por conveniencia, aleatorizado, ciego o multicéntrico. Todos esos apellidos se le puede poner. Dependiendo de lo que yo vaya a hacer, los de observación me van a dar sobre todo datos de correlaciones y me van a permitir calcular las muestras, por ejemplo. Por eso es tan importante. Y por eso hay casi que revistas científicas dedicadas solo a publicar estudios de evidencia tipo 3 y 4. ¿Sí? Porque esos artículos de evidencia tipo 3 y 4, si tienen una adecuada metodología y están reportando valores estadísticos, así sean solamente descriptivos, permiten calcular las muestras de los estudios de evidencia tipo 1 y 2. No se puede hacer un estudio de evidencia tipo 1 y 2 si no se tienen los datos previos para el cálculo de la muestra de estudios de evidencia tipo 3 y 4. Luego, no, son malos en términos de aplicarle a los pacientes, pero son importantísimos en términos del crecimiento académico y científico de la comunidad en general. Y la otra forma de clasificarlo es en si son ayer, si los estoy haciendo hoy o si los hago mañana, y en ese sentido ustedes los ven distribuidos también dentro de este cuadro. Entonces es muy fácil entender qué tipo de estudio voy a hacer. Por supuesto, además están los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, pero digamos que aquí es donde hay la mayor confusión muchas veces, porque si yo hago un estudio prospectivo y digo que es una
serie de casos, pues en realidad no es una serie de casos, sería un reporte de casos. Y si es muy largo y tiene más de 30 pacientes, pues estaríamos hablando de una corte longitudinal o transversal, o un estudio de concordancia, depende de lo que vayamos a hacer. Y yo no puedo hacer un experimento clínico retrospectivo porque el experimento clínico por definición es prospectivo. Entonces hay que entender muy claramente dónde está el estudio que uno quiere hacer y la hipótesis que uno quiere probar tiene que caer en uno de estos diseños básicos. Después puede haber modificaciones que uno habla con el asesor metodológico, etcétera, pero lo básico es esto y es lo que nosotros tenemos que entender. Una vez tengamos los datos que obtenemos, y casi que independientemente ajustado pues al tipo de estudio, vamos a tener dos tipos de distribución. La distribución normal, como les decía José Luis, y la distribución no normal, como les decía José Luis. En la distribución, para los casos de distribución normal, donde uno mira la moda, la media, la mediana, la desviación estándar, todo eso es estadística descriptiva y nos va a dar este resultado. Los estudios de observación usualmente llegan hasta acá, salvo que sean cortes longitudinales o transversales muy amplias y ya tienen otro análisis diferente, pero no es usualmente lo que nosotros hacemos. Los estudios de intervención también llegan hasta aquí en la estadística descriptiva y ahí hay que definir, dependiendo de dónde esté la moda, la mediana y la media, respecto y dónde estén los cuartiles y dónde estén las desviaciones estándares, pues podemos casi que sin mirar la gráfica decir, ok, si la moda se está lejos o cae dentro de un cuartil específico y la mediana en otro y la media en otro, pues vamos a tener una distribución normal o no normal. Y dependiendo de esa distribución vamos a poder escoger un método estadístico probabilístico paramétrico para las distribuciones normales y no paramétricos para las distribuciones no normales. Entonces, la diferencia entre estadística paramétrica y no paramétrica está basado en el conocimiento o desconocimiento de la distribución de probabilidad de la variable que se pretende estudiar. Y de acuerdo con eso, pues este cuadro es el que es más fácil de entender. Si tenemos para una muestra, para esto están casi todos los libros de estadística. Para una muestra la prueba paramétrica es una, la prueba no paramétrica es otra. ¿Y por qué hay varias? Pues porque dependiendo de la magnitud de la variable o de la definición de la variable y si es continua o no es continua, como muy bien lo explicó José Luis, podemos escoger una u otra dentro de cada grupito de estas. Para dos muestras independientes, para varias muestras independientes, para dos muestras relacionadas y para varias muestras relacionadas. Esas son, en resumen, las formas básicas. Hay variaciones, pero esas variaciones están, o mejor dicho, tienen que ser definidas desde el momento en que uno plantee la hipótesis. Y la hipótesis dice que si son diferentes, pues uno espera tener una distribución no normal. Pero si la hipótesis dice que son iguales, pues uno espera tener una distribución normal, por ejemplo. Entonces, es muy fácil en términos generales escribir y tener como una línea de base respecto a la metodología si uno planteó de manera adecuada la hipótesis. Ya después, cuando uno corra todas las pruebas con todos los datos completos, pues verá si acepta o rechaza. Pero probar la hipótesis es entender que estos dos cuadros de una manera muy simple y adicionarle el concepto que yo no lo puse aquí, no lo incluí dentro de la charla, pero José Luis sí lo explicó muy bien, de la continuidad o no de las variables y de la categorización de las variables, etcétera, que permiten escoger dentro de estas pruebas, permiten escoger la más adecuada para uno. Entonces, nuevamente, en estadística estamos dentro de los 85 ortopedistas que publicaron 745 fracturas. Eso habla de probabilidad, ¿cierto? Pero hoy en día, y este es un concepto que quiero dejar en el aire y explicarlo muy sucintamente, aunque tengo dos editoriales escritos acerca del tema, hay que entender que ver en dos dimensiones el conjunto de datos, hoy en día se considera desde el año 2004, comenzó a considerarse
que es un poco insuficiente. Y por eso cada vez también ha venido apareciendo algunos diseños diferentes porque, uno ve la distribución, pero no ve si la distribución tiene huecos o está cribada o si es realmente continua. Y adicionalmente si hay nudos en el flujo de la información dentro de eso, y lo vamos a explicar un poquito. En 1905, Poincaré, que era un filósofo y matemático francés, dijo que una muestra era un conjunto de 3 dimensiones y pudo predecir que había una cuarta dimensión, que es, digamos, lo que él consideraba una integración perceptiva. O sea, yo tengo como la experiencia no es de todo mala porque es intuitiva, y efectivamente entre todo lo complejo que es leer a Poincaré y sobre todo lo complejo que debió haber sido leerlo para su época, realmente pues estamos hablando de que planteó una situación que era esa cuarta dimensión, y eso se convirtió en uno de los problemas matemáticos del milenio. Y pasaron casi 100 años para que un ruso que se llama Grigori Perelman lo resolviera, y lo resolvió en el 2002, y realmente se terminó de probar entre el 2004 y el 2005. Y pues obviamente una vez probado ese flujo o ese algoritmo matemático que decía que no necesariamente era hasta 3 dimensiones, sino que podía haber una cuarta dimensión, alguien lo monetizó rápidamente e hizo las redes sociales. Y sentó, pero obviamente Grigori Perelman con esa resolución sentó las bases de la inteligencia artificial. El problema es que una muestra es un conjunto, y en rangos en una sola dimensión o en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, somos relativamente iguales. Es como lo que ocurre cuando nos observan en 2 dimensiones, como en la ultrasonografía. No es lo mismo que nos haga una reconstrucción en 3D de un TAC. Se ve diferente. Y ese error puede ocurrir. Entonces uno ve las manchas blancas y negras y la verdad es que uno no sabe cuál es el ventrículo izquierdo humano del adulto y la cabeza del perro fetal en estas imágenes. Podría ser uno o el otro y podría yo haberlas cambiado una y la otra. Y eso es a lo que se le conoce, digamos que la existencia de agujeros dentro de lo que es un conjunto, tenga distribución normal o no normal, puede tener agujeros. Una cosa es que no tenga agujeros y otra es que tenga agujeros. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Poincaré? Que o predijo, y por eso es una conjetura, y era una conjetura hasta que hoy en día es una teoría, que toda variedad 3 cerrada y simple conexa es homeomorfa a la 3 esfera. ¿Qué significa eso? Que parece un trabalenguas, que la esfera puede tener todos estos radios, así como los vemos ahí, y que yo no necesariamente tengo que tenerlo organizado como una esfera para entender ahí en la imagen que ustedes ven a su izquierda, sino que podría tenerlo desorganizado y sigue siendo el mismo grupo sigue siendo una esfera. O sea, la imagen de la derecha o cualquiera de las 3 de abajo en la imagen de la derecha siguen siendo la misma esfera. Pero resulta que eso en explicaciones matemáticas eventualmente pareciera que tuviera además un nudo, que es el otro problema, para uno definir que efectivamente la esfera es realmente una esfera. Y lo que hizo Perelman fue decir que si era una esfera realmente, donde yo cogiera un lazo, lo podía ir reduciendo, 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 hasta que fuera casi que un punto. Y si eso era cierto, pues yo podía predecir el comportamiento de toda la esfera, así estuviera desordenada, ¿sí? Eso fue lo que demostró él. Pero el desorden, había que definir si estaba desordenada o no estaba desordenada, y para eso quedaba un problema. En matemáticas se conocen 2.798 nudos y se sabe si deslizan o no deslizan. Y como para explicarles a ustedes el ejemplo matemático de una manera más visual, hay nudo, es como cuando yo estoy enrollando un cable y se hace un nudo entre el cable, y puede que si yo lo estire no hay nudo, o es decir, es no deslizante, y si lo estiro y se queda un nudo, pues es un nudo no deslizante.
y se conocían todos menos uno. Y las posibilidades son esas, 2.798, hasta que ese nudo, que tiene 11 cruces, que es este que ven ustedes aquí, no se había podido mostrar matemáticamente si era deslizante o no deslizante. Parece una bobada, pero cuando uno mira la imagen de la esfera ya descompuesta en el lado de la izquierda, pues es importante. Es difícil de entender y de digerir, pero efectivamente es la base de los algoritmos. Pues en el año 2016, Lisa Piccirillo descubrió que efectivamente era un nudo no deslizante y resolvió el tema de los nudos. Luego solamente queda un problema por resolver de esos 7 problemas del milenio, rumbo a tener una inteligencia artificial que sería infinitamente superior a nosotros, y es el problema de P versus NP, que es sobre todo un problema computacional. O sea, matemáticamente tenemos cómo resolver los algoritmos de una manera aproximada, incluso más aproximada que la estadística. Y eso es por eso Donald Trump es presidente de Estados Unidos. La estadística predijo que iba a perder y el sujeto en efecto perdió, pero ganó. ¿Por qué? Porque la estadística tiene huecos. Y no se da cuenta si pues, la aproximación geométrica de Descartes estadística, sobre la que se basa la estadística moderna y de Gauss, no diferencia o no discrimina en la muestra si hay agujeros o no hay agujeros. Y los algoritmos de la conjetura de Poincaré, al contrario, sí. Luego, él tenía una información que estadísticamente no tenía Hillary Clinton, y a pesar de que Hillary Clinton efectivamente consiguió los votos que tenía que conseguir, no los consiguió donde los tenía que conseguir, y Trump sí, y ganó Trump. Los dos tuvieron razón, pero fíjense que el resultado no fue el esperado para el que se predecía que iba a ganar. El problema de P versus NP es que si un problema P, que es no complejo, tiene una solución y es igual a un problema NP, que puede ser muy complejo, pues este debería tener, o sea, el NP debería tener la misma solución que el problema P en el mismo tiempo. Y eso, para explicarlo en palabras sencillas, es si yo tengo un rompecabezas desarmado, es un problema. Una vez yo lo armo y lo veo armado, la siguiente vez que lo arme lo voy a resolver en menor cantidad de tiempo, porque ya sé cómo armarlo y ya sé cómo distribuir y digamos que aprendí cómo armarlo. Luego, si un computador es capaz de entender eso y diferenciarlo utilizando las resoluciones de los nudos, o sea, sabiendo si el nudo de información desliza o no desliza, y si la esfera o el conjunto es homeomorfo, o sea, que no tiene agujeros, pues el computador podrá resolver, pues es capaz de aprender. Y esa es la base de la inteligencia artificial. Y esto, aunque es completamente novedoso para nosotros, pues hay que saber qué viene, y yo creo que en la siguiente década seguramente estará ampliamente resuelto. Luego, cuando hablamos de probar una hipótesis, hablamos de llevar una idea a su forma más simple y realizable tanto metodológicamente como matemáticamente. Hablamos de investigar y hablamos de aprender a aprender, que es el mensaje que quiero que a todos les quede. No es un tema imposible, es un tema de paciencia y de perseverancia, no es nada diferente. Y es resolver las preguntas que en últimas se le ocurren a uno, por más descabelladas que sean, como el de la gravedad y el de la atmósfera y el sensor en la luna, pero algún día podremos hacerlo. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, José Luis, y a la sociedad por la invitación. Muchas gracias, Juan Manuel. Tenemos pocas preguntas, pero aquí hay una pregunta que alguien me hace, Juan Manuel, o nos hace a nosotros, y yo quiero que pronto inicialmente tú le respondas. El problema no es de que si hay que conocer todos los paquetes estadísticos para resolver estos problemas de hipótesis y también de las variables. Sí, yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que conocer el concepto. Por eso yo no me detuve tanto en la comprobación matemática. Digamos que no hablé de los errores alfa y beta o tipo 1, tipo 2 hoy, porque en la programación que tenemos se va a hablar más profundamente sobre el tema.
pero lo que tenemos es que entender qué hay. Por eso también me tomé la libertad de explicar al final un poco qué son esos benditos algoritmos y por qué estamos hablando de inteligencia artificial. Eso da para horas de charla, pero el concepto básico que hay que entender es ese, o sea, que la distribución eh, es como más visual el tema para nosotros que el concepto específicamente matemático. Uno no necesita conocer todos los paquetes, tiene que apoyarse sobre un estadístico, o sobre un matemático o un epidemiólogo, pero tiene que entender los conceptos básicos para entender la terminología y hacia dónde va. No creo que tenga que saberse todos los paquetes estadísticos y todo ese tipo de cosas. No es, pues nosotros somos ortopedistas. Los que quieren ser epidemiólogos, pues claro que tienen que saberse. Los que quieren hacer investigación digamos, de un altísimo perfil, pues tienen que tener un conocimiento un poco más profundo, pero investigar los pacientes de uno, las series de casos, cómo me fue con las prótesis que puse, cómo 50, 100, 150 pacientes, que son datos válidos, relevantes, a veces pues necesita un brochazo general y de entender la mecánica de cómo funciona para poder relacionarse con el que sí es un experto. Es decir, yo le llevo el carro al mecánico y digamos que mi esposa también lo puede llevar al mecánico y a los dos nos arreglan el carro. Es probable que yo se lo explique un poco mejor el problema al mecánico y el mecánico que recibe el carro de mi esposa le toca comenzar llegó dañado y pues, no sé, algo le suena. Uno trata de explicar un poco más porque sabe más de mecánica, como para tomar un ejemplo sexista de hecho, pero real, ¿sí? Fácil de entender. De todas formas, un matemático o un epidemiólogo le puede a uno resolver el problema. Lo que pasa es que uno sí debe, para analizar los datos, tener ciertas bases conceptuales, pero no tiene que saberlo todo. Eso es lo que yo creo. Sí, yo estoy de acuerdo en que se tiene que saber el concepto, las bases conceptuales. Ya cada paquete estadístico es como el instrumento que uno esté familiarizado para manejar, para cualquier cosa, para operar o para su carro, la caña de pescar, que la conozco. Lo importante es saber la metodología de pescar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo importante es tener el concepto de los análisis de las variables, del diseño metodológico, qué se quiere buscar, qué queremos buscar, y tenerlo claro para que lo resuelva junto con el grupo de trabajo, con el bioestadístico, y si tiene ya las competencias, pues teóricamente, pues más fácil también le queda en sentido porque maneja su paquete, está entrenado y sabe qué es lo que va a hacer, pero en estos casos es mucho mejor tener pues un concepto y tener su grupo asesor de bioestadísticos porque ahí siempre habrá un mejor resultado en equipo que de pronto yo tenga mi sesgo personal del análisis de mis datos. Pero lo importante no es el paquete, sino el concepto y lógicamente la asesoría del grupo de estadísticos que se tiene. Pero eso es lo más importante. Bueno, no vemos más preguntas. Había una primera pregunta que yo la contesté en el chat y que la hizo Carlos, que si para los metaanálisis hay las mismas reglas de estadísticas y qué es el concepto del semáforo. Yo le contesté que el semáforo es un concepto de calidad, de riesgo, de sesgos que utiliza en las revisiones sistemáticas y en los metaanálisis. Dependiendo del riesgo, va a tener un color verde, amarillo, rojo y que lógicamente que en el análisis estadístico, aunque es diferente, se tienen que tener los mismos conceptos para la variable. Lo que pasa es que tener en cuenta cuál es el tamaño del efecto y cuál es el intervalo de confianza que tienen para analizarlo. Es un tema, un tema no es diferente, los conceptos bioestadísticos siguen siendo iguales, ¿sí? En cualquiera de los diseños, para análisis, pongamos, de las variables. Y los conceptos o los trabajos empiezan a tener su problema cuando se analiza la metodología y lo que se llama la validez interna, qué sesgos tiene. Precisamente ayer en el grupo aquí de la Universidad Industrial analizamos una prueba diagnóstica
que era el examen clínico, si era capaz de detectar si había ruptura parcial o total del manguito rotador comparado con el gold standard de la artroscopia. Pero uno de los problemas de ese trabajo grave es que no bloquearon el dolor. O sea, el dolor es un sesgo, ¿sí? De la definición, sí, sí, porque estaban mirando era fuerza, ¿sí? Y eso podía influir en el resultado. Además, no utilizaron una medida clara de medir la fuerza para poderla intuir, que podrían definir que con el examen físico pueden saber si está roto parcial o totalmente alguno de los componentes del manguito rotador. Entonces, y todos sus datos, muy bien elaborados, pero sus datos, algunos dieron significativos, no, pero lo que hay que analizar es todo el contexto, porque como decía Juan Manuel muy bien, muchos de los resultados realmente pues tienen un hueco, pueden ser positivos, ¿sí? Como el de las estadísticas, ¿sí? ¿Sí? Que estaba hablando de vida ligente, sí puede positivo, pero puede tener un sesgo, puede haber un error o algo que no se interpretó. Entonces, básicamente, hemos hecho un inicio de una etapa en la investigación que tenemos aquí en la Sociedad Colombiana de Ortopedia, que no es fácil. Vemos hoy, tuvimos unos casi 33 asistentes en su momento, pero nosotros, Juan Manuel y el grupo de investigación, seguimos con el optimismo, los invitamos a los próximos webinars que vienen, porque esta es la parte que nos va a diferenciar como sociedad científica en Latinoamérica. Ir poco a poco entendiendo estos conceptos que pueden ser un poquito áridos, ladrilludos para unos, para otros no, pero como dice Juan Manuel, lo importante es la constancia y la asesoría del trabajo en equipo. Entonces, poco a poco vamos a entender nuestros artículos, los artículos internacionales, y vamos a publicar y vamos a fortalecer nuestro grupo de investigación del CLE. Invitarlos nuevamente a que manden sus protocolos. Tenemos todo un grupo para asesorarlo bajo la dirección de Esperanza Peña y todo nuestro grupo de la Comisión de Investigación y de Juan Manuel en la revista, para colaborarles y cada vez mejorar nuestra producción intelectual. A todos muchas gracias, al grupo de sistemas de la ESCO muchas gracias, a la plataforma virtual muchas gracias, y los esperamos en el próximo webinar del grupo de investigación. Muchas gracias nuevamente, y gracias a todos los amigos internacionales que se conectaron, los amigos de Guatemala, los amigos de Panamá, de Ecuador, que se han conectado, y algunos de México. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.